Bienvenidos a este concierto de Navidad, enmarcado dentro de un acuerdo de colaboración entre la Universidad de Valencia y el Ayuntamiento de Aielo de Malferit. Es el primer concierto de encuentro y hermanamiento entre dos corales, la de Aielo de Malferit y la coral de la Nau Gran de la Universidad de Valencia. Este concierto clausura o forma parte de los actos de clausura del año Nino Bravo por su 50 aniversario de su fallecimiento. Bien, al coincidir con fechas navideñas, vamos a aprovechar también para incorporar dentro del repertorio algunas canciones navideñas, como verán. Quisiera agradecer en este momento la colaboración de muchas personas que han hecho posible que hoy este concierto pueda ser una realidad. Una realidad que espero podamos volver a repetir en el mes de febrero, allí en Aielo. Así que también todos quedan invitados a Aielo de Malferit. Tendrán información en el momento oportuno, en el mes de febrero, aún queda. Quisiera agradecer, como digo, a todos los que han hecho posible este concierto hoy, al Ayuntamiento en primer lugar, y quisiera en este momento disculpar la ausencia de la regidora de Cultura y Festes de Aielo de Malferit, la señora Matilde Castelló, que por cuestiones de agenda no ha podido estar hoy con nosotros. Por tanto, agradezco enormemente al Ayuntamiento, agradezco también a la Diputación de Valencia, con quien la Universidad tiene un convenio que permite que podamos hacer este tipo de actos, y también a Caixa Popular, que también colabora económicamente con este tipo de eventos. Quisiera agradecer directamente a las personas que también han hecho posible este momento, ¿no? En particular al equipo de aquí, del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Valencia, y solamente nombraré a una persona, aunque hay muchas más implicadas, que es nuestra compañera Marta, que está por ahí de pie y que ha sido la organizadora y el corazón de este concierto de hoy. Sin ella, pues probablemente no estaríamos aquí. Bien, y también, por supuesto, quiero agradecer al compositor Josep Ramón Gil Tárrega, que está también con nosotros y que ha hecho posible la adaptación de algunas de las obras de Nino Bravo para poder cantarse pues, en nuestro coro. Así que un aplauso para él. Muchísimas gracias. Bien, sin alargarme más, ya que, bueno, lo importante es que canten, pero sí queremos hacer una pequeña presentación también para, digamos, situarnos en este momento y por qué de este acto de hoy. Y voy a presentarles a Pepe Alférez, que es familiar de Nino Bravo, que hablará ahora en primer lugar. A continuación dirá unas pequeñas palabras la profesora doctora Ana Juan, profesora de nuestra universidad, que es de allí, de Aielo, y que ha sido también quien ha conseguido comenzar este proceso de colaboración con este municipio. Y en tercer lugar, para cerrar esta presentación, tomará la palabra doña Esther Alba, vicerrectora de Cultura y Sociedad. Así que, sin más, les dejo con Pepe Alférez. Un aplauso, por favor. Hola, buenos días. Nada, simplemente la familia de Nino Bravo quiere agradecer este acto que se está haciendo por el 50 aniversario del fallecimiento de Nino.
Y nada, espero que les guste. Simplemente eso, agradecer y agradecer también la colaboración de las entidades públicas y privadas para que se pueda realizar este acto. Muchas gracias. Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per estar ací. Soc Ana Juan García. Gràcies. Soc professora d'ací de la Universitat de València i bé, feia molt de goig tindre una col·laboració d'un soc originària d'Aielo de Malferit i la Universitat de València, i això va ser possible gràcies a l'amistat que vaig tindre, que tinc amb Maria Dolores Picars, la delegada de la rectora ací a la Universitat de València. I no res, agrair-vos que estigueu ací, que això és el començament d'aquesta col·laboració i que espero que vinguin molts més. I no res, gràcies a tots i a totes i que gaudiu moltíssim d'aquest concert que bé s'ha ficat en molta il·lusió i s'ha creat en la col·laboració de la Universitat i de l'Ajuntament d'Aielo. Gràcies. Bon dia a tots i a totes, benvinguts, benvingudes a la nostra casa, a la Universitat de València, aquest centre cultural de la nau, seu històrica de la nostra universitat, que l'any que ve celebrarem els nostres 25 anys d'existència, per la qual cosa patrimoni cultural de tots els valencians i valencianes, de la mateixa manera que Nino Bravo també és patrimoni cultural de tots nosaltres. Per això, per a la Universitat de València, i parlo en nom de la nostra rectora, la professora Mavi Mestre, alhora que excusem la seva assistència a aquest acte, és un acte que ens honora perquè treballar per la cultura valenciana, treballar per el nostre patrimoni cultural, treballar per la nostra identitat, on també la llengua és tan important, és per a la Universitat de València una de les seues missions fonamentals com a institució pública, que no sols és una institució de caràcter educativa, de caràcter formativa, sinó que des del seu naixement va tindre molt clar que el compromís de la universitat era amb les persones, amb la societat. De fet, allà al 1499, quan la universitat va començar el seu camí, ho va fer de la mà dels jurats de la ciutat de València. Per tant, era una universitat que va néixer al Renaixement, a l'època de l'humanisme, del pensament crític, que en aquells moments començava a reflexionar sobre qüestions fonamentals relacionades amb la capacitat de l'ésser humà. Una universitat, per tant, municipalista, que d'alguna manera trencava en un altre model d'universitat, que eren les universitats que depenien d'alguna manera de les jerarquies religioses. I per tant, des d'aquest moment, els jurats de la ciutat tenien molt clar que la universitat havia d'obrir-se per a donar la possibilitat d'una educació superior a totes les persones que formaven part de la societat civil. En aquest cas, he de dir-ho, sols els homes, les dones van arribar un poc després. Però és molt important entendre això, perquè jo crec que una de les qüestions fonamentals que formen part de la identitat universitària d'aquesta Universitat de València, alma mater de la resta de les universitats valencianes, és sense dubte el compromís social, un pilar fonamental que forma part de la nostra essència. Treballar amb els municipis, treballar amb la societat, treballar amb les persones i treballar no sols des de la configuració de títols universitaris de grau i de màster o de doctorat, sinó fer-ho també donant possibilitats d'una educació superior a persones al llarg de la vida. De fet, un dels nostres programes, l'Anaurant, o els programes d'Unisocietat, donen la possibilitat d'estar a la universitat a tantes i tantíssimes persones, algunes d'elles que mai han tingut accés a l'educació superior. Per tant, jo crec que aquesta és una missió essencial de la nostra universitat, treballar també perquè la cultura universitària, entesa d'una manera holística, general, treballant en les missions i els valors de la nostra universitat, la igualtat d'oportunitats, la justícia social, la democràcia, la cultura de la pau, la igualtat entre homes i dones
i sobretot el treball i el compromís, com deia, en la nostra cultura, són senyes d'identitat, però que formen part d'aquesta cultura universitària que volem transmetre i sobretot que volem que se faça de manera col·laborativa, cooperativa, de manera conjunta entre nosaltres i vosaltres. Per tant, moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat des d'Aielo per treballar de manera conjunta per fer gran la nostra cultura. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Anem a lo que anem. En primer lloc, actuarà la coral Llorenç Barber d'Aielo de Malferit, al piano Daniel Quinteros Covella i en la direcció de Rafa Navalón Penedès. Un aplaudiment.
Joan Eduard Marquina Selfa al piano i Mònica Perales i Massana a la direcció. Un aplaudiment per a la coral Nàutica de la Universitat de València.
volem donar-li també el sentit que té d'un missatge de pau, perquè, bueno, ja que estem en un moment de germanor, amb els nostres amics d'Aielo, pensem que seria bonic que la germanor arribara a tot el món i que guerres com les que estan passant, moltíssimes guerres, però les més recents... No se me oye? Bueno, doncs us deia que la cançó d'Imagine... La cançó d'Imagine, que ja tots coneixeu, que res, aquest moment de germanor que estem, sabeu que Imagine és un cant a la pau i volíem d'alguna manera fer palès que hi ha moltes guerres en el món, però sabeu que tenim dues guerres, sembla que a voltes no ens en recordem, la d'Ucraïna i la de Gaza, amb la qual nosaltres pensem que hauríem de, entre tots, poder aturar-ho. De moment, l'única arma que tenim ací és el cant i la música i esperem que això arribi ben lluny. Moltes gràcies.
de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes, ahora que el camino, y le traen al niño, sopitas en vino, con palitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. La Virgen María, Madre del Señor. Ya viene la vieja con el aguinaldo, le parece mucho, le viene quitando a palitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Con palitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes, ahora que el camino, y le traen al niño, sopitas en vino, con palitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. La Virgen María, Madre del Señor. Moltíssimes gràcies al Club Coral de la Naurà de la Universitat de València. Com estan veient, ara ja són molt més, perquè per a aquest fin de fiesta tenim un cant comú, Adeste Fideles, amb les dues corals, la coral Llorenç Barber, de Aielo de Malferit, i el Club Coral de la Nau Gran de la Universitat de València. Però abans de fer aquesta cançó final, voldria donar la paraula als directors de les dues corals, Rafa Navalón i Mònica Perales. Només aprofitem que esteu tots així ja, donar-vos a tots l'enhorabona. És un plaer sentir-vos i compartir aquests moments. Sobretot ara els compartirem perquè ens anem a dinar junts. Això és molt important. Però també estem contents perquè en febrer serem nosaltres els que anirem a Aielo i estem ja esperant. I donar-vos la benvinguda a la universitat, que sempre és una casa oberta per a tots, i amb aquest motiu tan inspirador que ha sigut Nino Bravo, que ens ha dut tantes alegries i que ens ha portat nou repertori i esperem poder-lo seguir cantant. Res, donaré les gràcies a Rafa, que en tot moment ha estat ahí al peu del carro. Moltíssimes gràcies a tots per convidar-nos a cantar així, és un lloc molt xulo. Després, quan vingueu allí en febrer a Aielo, som un poble xocotet, molt acollidor, és nostre. El compartim amb vosaltres, però és nostre. I res, moltíssimes gràcies a tots, espero que hagin disfrutat i
res, ens veurem en febrer. Moltíssimes gràcies. Bueno, aquí hay que darle las gracias a Eduardo Marquina. Mestre, bon día. Buenos días. Es una persona entrañable que está colaborando con el coro de la Nau Gran. Tiene un currículum muy amplio, pero por la cortedad de la entrevista no puedo. Pero es música creativa. Es director de varios proyectos, como es el Domisol Sisters, no sé si lo pronunciaré bien, y de Dancing Peppa Swimming Band. Bueno, ese ya no soy ya no director, bueno, pero vamos. Pero estuvo. 7 discos grabados. Sí. ¿Hay alguno más? Pues sí, creo que este pasado noviembre salió el último. O sea que vamos por 8. Vamos por 8. Pues felicidades. Sin olvidar su faceta clásica en la Escola Coral de la Universidad de Valencia. También, sí, con Mónica. Bueno, mestre,
vostè és molt de jazz. Sí. ¿Y qué es lo más importante en el jazz? Pues yo diría que lo más importante es aceptar lo que está sonando e intentar adecuarte a ello. Sí, poco más diría sobre la importancia, la improvisación, ¿no? Pero es una consecuencia a esto que acabo de decir. ¿Qué produce la música de jazz? O sea, me refiero que produce, yo creo que en los mismos músicos como usted y en el público. O sea, ¿qué nota usted en el público que significa la música del jazz? A ver, el estilo del jazz es un estilo tremendamente amplio y depende de la época que te vayas, la estética pues será una u otra, pero hablando de valores así más universales, conforme he dicho en la pregunta de antes, es como tú tienes que aceptar lo que sucede, tienes que aceptar tu improvisación, pero a la vez tienes que aceptar la improvisación del compañero. Y eso se nota entre los músicos, pero creo que también se nota entre el público, que es una música de apertura de mente, apertura de ideas y de aceptar lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Esto, ¿cómo se llama o realiza la técnica de la improvisación? Es que me ha chocado mucho, ¿cómo se llama eso de la técnica de la improvisación? Bueno, la improvisación es... a veces se confunde con azar a nivel coloquial, ¿no? La improvisación con el azar, pero bajo mi punto de vista y mi camino me he dado cuenta que esa sensación de libertad que tienes a la hora de tocar cuando improvisas es de las cosas que más se estudian. Tienes que nutrirte de alguna manera con recursos ya no únicamente técnicos, sino auditivos, armónicos, tienes que estructurales para tener esa libertad, que no azar, de tocar conforme a una estructura que está sucediendo, ¿no? Bueno, el entrevistador pertenece a la coral Naugran. Yo quiero darte personalmente, en nombre de todos, las gracias. Una última pregunta, porque el jazz viene de Estados Unidos, ¿no? De la inmigración, bueno, de la esclavitud, digamos, no inmigración, de la esclavitud negra a Estados Unidos. ¿Europa está comprendiendo el jazz o digamos, muy difícil superar digamos, a Estados Unidos? No, a ver, claro, cada pregunta que me haces puede ser dos tesis doctorales. Lo entiendo, perdóneme. Sí. Pero, a ver, entendido como el estilo de la época, digamos que eso ya ha sucedido, pero los conceptos que se han heredado a partir de ahí ya son universales y no solo sucede en Estados Unidos. Aquí en Europa hay un gran nivel, incluso aquí en Valencia hay músicos de jazz increíbles, quizá no asociados a ese estilo tradicional, pero sí heredando los conceptos que nos ha legado el jazz, ¿no? Una última pregunta por lo que acaba de decir de Valencia. ¿Se impulsa? ¿Hay una fuerza, digamos, de las entidades o no sé si me explicaré bien para que el jazz pueda llegar con más fuerza? No sé si es la pregunta adecuada. Supongo que esto pasará en más sectores, ¿no? Pero sí que hay ciertas instituciones que apoyan de alguna manera, pero hay mucho más que hace falta por hacer, ¿no? De institucional y para abarcar agrupaciones. Sí. Bueno, mestre, moltes gràcies. Si s'ha quedat algo, com se diu, en el tinter, si vols dir algo... No, que es un plaer colaborar en el Club de la Nau Gran y que bueno, que estoy encantadísimo. Sí. Bueno, pues aquí acabamos. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias, señor director. Voy a hacer una pequeña introducción. Es un currículum demasiado largo, pero Rafa Navalón Penedès nació en Aielo de Malferit. Es licenciado en interpretación en la especialidad de violín por el Conservatorio de Música de Alicante. Ha formado parte de la orquesta Schleswig-Holstein, no sé si lo pronunciaré bien, Holstein, que es, y también en la Orquesta Sinfónica de Alicante. Da clases de profesor de violín en la Vall d'Albaida y también en su pueblo de nacimiento, Aielo de Malferit. Bienvenido, señor director. Vamos, una pregunta. Hoy es un día muy especial, es un día muy especial. ¿Cómo puede introducir la voz de Nino Bravo en un coro? Sus canciones. ¿Qué dificultad, si la tiene? En principio
todo lo que sea Nino Bravo, sea fácil, sea difícil para él, para nosotros es el cuádruple de difícil. Entonces, introducir la voz de Nino Bravo en un coro, pues buscar arreglos, hacerlos de la mejor manera posible. Siendo gente del pueblo, pues dices, esto no me gusta, esto Nino Bravo no lo haría así, o queremos que le gustaría, hablamos con la familia, ¿creéis que le gusta? Sí o no, es difícil, introducir Nino Bravo en un coro es difícil, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño y con mucho precio a su persona. Pues eso es la importancia, darlo con cariño y el aprecio a su persona, que ha sido un gran cantante de nuestra tierra. ¿Qué importancia tiene este coro para usted, para Hielo de Malferit? La importancia del coro, tenemos que pensar que este coro el próximo año hace el 25 aniversario. Entonces, para Hielo es que participa en fiestas de Navidad. Ayer mismo estábamos cantando en el concierto de Navidad. Participa en fiestas del pueblo, hacemos un concierto del pueblo, de Navidad, del Sacro de Semana Santa. Entonces es un acontecimiento del concierto de la coral, igual que el concierto de la banda o de la orquesta. Es un acontecimiento muy especial para el pueblo y que van a ver muchísima gente. Antes solo venían familiares, ahora ya nos hemos hecho un poquito más famosos. Desde que venimos a cantar a Valencia, hicimos el Mesías el año pasado de Händel con la orquesta y tal, y entonces nos hemos hecho famosos, la verdad, y viene la gente. Pues enhorabuena por el 25 aniversario, y además esta tarde, como sabes, se canta el Mesías de Händel en el Palau de la Música de Valencia, recién reformado, que uno que está aquí entrevistando va. Qué lástima que no esté el coro de Hielo de Malferit. Enhorabuena por ese 25 aniversario. ¿Qué beneficios tiene cantar en un coro? Cantar, libras endorfinas, hacer una sociedad, por ejemplo, te cruzas con alguien de la calle siendo del pueblo que nunca hablarías con él porque lo saludas, sí, hola, ¿qué tal? Bien, pero no es el tema de que una vez cantas, este también canta en el coro, te lo cruzas, recuerda que tenemos un ensayo, el director te ha dicho que esto te lo tienes que mirar, cositas así. Es una labor social también, y una labor pedagógica, porque enseñamos un poquito de música, hay mucha gente que no sabe música, hay mucha gente que viene por aprender y la verdad nos lo pasamos muy bien. Enhorabuena. Acerca del aprendizaje de la música, ¿qué ofrece el aprendizaje de música para un niño o niña en edad escolar? Porque son, digamos, el futuro, ¿no? Podemos decir. Sí, son asignaturas que algunos nos quieren quitar de nuestro currículum, de nuestra vida, pero si tú piensas, ¿cómo estoy anímicamente? Pues me va esta música. ¿Cómo estoy de otra manera? ¿Estoy más relajado? Pues me va otra música. La música es vida, es mi razón de vivir, es mi trabajo, primero mi hobby, después mi trabajo, pero nos da aprendizaje, nos da lecciones de vida, son matemáticas, es lengua, son emociones, son todo junto, todo eso es la música. Yo creo que debemos reivindicar aquí que estamos los dos, el que realmente la presencia de la música no debía ser una optativa, sino que realmente debía ser una asignatura, digamos, no obligada en el sentido malo de la palabra, sino porque yo creo que la música desarrolla, lo que ha dicho usted, endorfinas, y luego yo creo que no hay músico malo en el mundo. Dos preguntas más y ya no le molesto más, maestro. ¿Qué cosas ocurren a su cuerpo en el momento de dirigir un coro? Pasan muchísimas cosas. El primero es que si está la cosa bastante bien, bastante afinada, y dices, qué bien, me siento tal. Cuando alguien desafina, te lo quedas mirando y dices, por favor. No, en realidad, después de la broma, pasan muchísimas cosas, son emociones, es dar una entrada, decir, ay, qué bien, tal, esto está trabajado, esto está afinado, se fijan, escucharos, tal. Es toda una satisfacción. En el momento de que no salen bien las cosas, pues bueno, pues no ha salido bien y hay que afrontarlo de la mejor manera y ese día no saldrá, pero igual el próximo día, el próximo ensayo saldrá mejor y entonces tu cuerpo dice, hoy sí. Cuando te vas a casa después de ensayar, pues ensayamos por la noche, porque todos estos, unos albañil, otros panaderos, el otro lo que sea, no somos músicos profesionales del coro, excepto yo. Cuando te vas a casa y te vuelve a seguir la melodía en casa, y se hacen las 12, se hace la 1, se hace las 2 y no te has dormido y dices, esto ha sido un buen ensayo. Bueno, maestro, ya lo último es sus proyectos. Ya, como quiera usted, o personales, o del coro de Hielo, lo que usted considere, y si no le he hecho alguna pregunta que ha echado en falta y hacer algún comentario, pues a su entera libertad y disposición.
Pues ya, como hemos dicho antes, el coro este próximo hace el 25 aniversario. Tenemos la visita de la Coral de la Nau ahí en febrero en Aielo, cantaremos en el auditorio. Después, justamente este año, la tropada de corals de la Vall d'Albaida se hace también en Aielo, lo organizamos también el coro. Y aparte tenemos el concierto del 25 aniversario del coro. Y ya para más adelante, si no hay problema, volveremos a intentar montar el Mesías de Händel. Si el ayuntamiento y tal nos echa una manita, porque somos amateurs y necesitamos una manita. Entonces, si el ayuntamiento nos da una manita, pues volveremos a montar el Mesías de Händel. Mestre, benvingut, moltíssimes gràcies per la música i per un món millor. I visca Nino Bravo. ¿Está bien? Maestre, muchas gracias y buen día. Aquí tenemos al maestro Josep Ramón Gil Tàrrega. Entre muchos títulos, no voy a decir todo su currículum porque sería larguísimo, profesor de solfeo y teoría de la música, transposición y acompañamiento. Es también director de coros, Cambra Musical, Victoria, Capella del Ministers y director invitado en los cursos permanentes de la Federación Catalana de Entidades Corales, etcétera, etcétera, etcétera. Mestre, unes preguntes i gràcies per la seva paciència. Què tipus de música acostumbra a componer? ¿Es especialista en música coral? Bueno, podríamos decir que sí. Realmente yo intento componer un poco en formatos muy diferentes, para formaciones diferentes, pero la voz siempre está presente, francamente. Entonces la música coral es un campo que da muchas posibilidades creativas al compositor, ¿sabes? Sobre todo si dispone de buen material literario, pero se podría decir que sí, que soy un compositor más vocal que instrumental. ¿Qué diferencia hay entre componer música original y arreglar música que ya existe? Bueno, la diferencia básica es simplemente que, como tú bien has dicho, la original es, pues eso, es saber escoger un buen elemento de inspiración, un buen texto, un buen poema, y a partir de ahí pues hacer un trabajo creativo importante. Y los arreglos también tienen una dosis muy alta de creatividad, por supuesto, pero siempre estás un poco cohibido en el sentido de que la música original pues tiene unas pautas, tiene unas texturas, tiene unas armonías que no se pueden modificar libremente, se puede modificar con cierta libertad pero sin pasarse, digamos, ¿no? Entonces la música coral, digamos, creativa, que sería pues eso, libertad absoluta para componer, y la otra pues que te ves un poquito supeditado a los patrones originales. No le molesto más y es la última pregunta. Usted ha arreglado para el Club Corales y contempla las características al coro que va destinado, es decir, claro, son muchos coros y tendrá que ver a quién va destinado, ¿no? La música que usted hace los arreglos, ¿no? Es muy buena, muy interesante la pregunta. Realmente los coros son para los que nosotros trabajamos en un porcentaje alto son coros amateurs no profesionales, ¿no? Lo que significa que las adaptaciones pues han de ser un poquito coherentes con el nivel artístico y con el nivel sobre todo técnico de los coros amateurs, y esa es la única cortapisa que hay. Bueno, el resto es pues eso, tener la suficiente imaginación como para sacar un trabajo brillante que sea atractivo y que sea atractivo para el que canta y también para el que escucha. Y entonces pues eso es un poco la idea, ¿no? O sea, cuando trabajas con coros profesionales obviamente tienes una mayor libertad, porque se supone que pueden atacar o avanzar en problemas técnicos muy importantes, ¿no? Pero lo normal es eso, adaptarse un poquito a las características del coro al que va destinado la música, efectivamente. Maestro, yo, en el mundo que estamos pasando, desgraciadamente, de tanta violencia, yo creo, no sé si usted compartirá esta pregunta, que falta la música en las escuelas. No como una voluntariedad, sino como, digamos, ya sé que a veces suena mal que sea obligatorio, pero ¿no usted cree que la música cultiva la sensibilidad y nos haría a los humanos más humanos, valga la redundancia? Sí, bueno, esto es un hito real.
Bueno, no sé si sabes que yo he sido durante muchísimos años, he sido catedrático de música en educación secundaria, con lo cual me he tenido que afrontar durante toda mi vida pues, a esa lucha, ¿no? A que los chavales pues eso, disfruten de la música y que pueda ser un elemento de cohesión, un elemento que les ayude también a comprender pues, el trabajo en equipo, la libertad, en fin, una serie de cosas y de valores que obviamente la música aporta y que yo estoy en parte, tienes razón también, habría que hacer una campaña a lo mejor un poquito más exhaustiva, ¿no? Para que la música estuviera presente, sobre todo en educación primaria, que lo está, y los hacen un esfuerzo ímprobo los maestros, pero debería estar durante toda la escolaridad, incluso en el bachiller, si me apuras. Estic completament conforme amb vostè i li dono les gràcies per el treball que ha fet a la Coral Nau Gran, perquè l'entrevista canta com tenor en la Coral de la Nau Gran i, no sé, molt amable, moltes gràcies i un bon any i unes bones festes i moltes gràcies. Igualment, moltes gràcies.